amados, que nuestro buen Dios me los bendiga. Es un hermoso privilegio para mí nuevamente estar hoy acá delante de su pantalla y poder ser bendecidos con la palabra que nuestro buen Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque primeramente es para los que nos paramos en este altar y pues luego trasladársela de manera simplificada a usted para que pues nosotros podamos vivir una vida libre, llena de mucha prosperidad espiritual y de amor y misericordia de nuestro buen Dios. Ahí donde usted está, por favor, ayúdeme a orar para poder iniciar este hermoso tema, el cual se me dio el privilegio de podérselo trasladar el día de hoy. Amado Dios de la gloria, en este día te damos gracias, Señor amado, por las bondades y las misericordias que tú extiendes a nuestra vida, Señor, por la oportunidad hermosa que nos dan, Señor, el privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra, por bendecirnos, Señor, de una manera especial, Señor, no solamente a mí, Señor, sino a mis amados hermanos que hoy se encuentran allá en su casita, Señor. Bendícelos, Padre de la gloria, con toda bendición y ayúdanos, Señor, a poder trasladar este mensaje. Que seas tú, Señor amado, y no sea palabra de hombre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo y ese poder hermoso, Señor, el que pueda, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser integral, Señor, para poder recibir las bondades de tu palabra y así, Señor, activar, Señor, en nuestra vida cotidiana, Señor, tu palabra y hacerla, Señor, viva. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjese que hace unos días estábamos estudiando la palabra y nuestro amado hermano que compartía en esa ocasión, él hablaba de un tema que a mí realmente me interesó bastante y pues me fui a la palabra y empecé a estudiarlo periódicamente hasta poder encontrar. Y pues hoy, dada la oportunidad, se lo quiero trasladar a usted. El tema para el día de hoy, fíjese que yo le puse una conciencia renovada. Con esto quiero que usted me acompañe a Romanos 2:15 para que podamos leer. Esta versión que yo encontré es palabra de Dios para todos. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre de Jesús. Romanos 2:15. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Fíjese, hermano, que nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu que nos dice lo que hemos hecho algo mal y cuando hemos hecho algo bien. De igual forma, si hemos ofendido a Dios. Esta es la presentación de la conciencia, entre lo que usted hace bien y lo que usted hace mal, entre lo que ofende a los que están a su alrededor y lo que ofende a Dios. El texto que nosotros leímos nos habla que lo que nosotros tengamos en nuestra conciencia, esa nos acusará o nos defenderá. Cuando habla que la conciencia nos sirve de testigo, es porque la conciencia es quien lo comprobará. Nuestra conciencia es la que nos dejará claro lo que Dios condena. Fíjese, amado hermano, que cuando nosotros no éramos salvos, cuando usted no conocía del Señor, la conciencia que llegó por medio del Espíritu de Dios en nosotros nos mostró que nosotros éramos pecaminosos y que necesitábamos de esa salvación y del Salvador. O sea, necesitábamos de Cristo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué fue que nosotros en algún momento llegó a nuestro pensamiento, a nuestra mente, que necesitábamos de esa, que teníamos esa necesidad de poder encontrar a nuestro Salvador? Y es que esto es porque nosotros fuimos creados, y recuérdese que nosotros fuimos creados como seres tripartitos. Esto quiere decir
que algo hablaba a esa nuestra conciencia que fue creada por Dios en nuestra naturaleza humana. O sea, nosotros veníamos con esa naturaleza. Después de que nosotros pues ya somos salvos, el Señor vive en nuestro espíritu y nuestra conciencia es más sensible y activa que antes. Usted es más perceptivo a lo que está haciendo y a lo que está diciendo, porque no es solamente lo que nosotros estamos haciendo, sino también lo que estamos diciendo e incluso lo que estamos pensando. Esta nos dice cuando hemos pecado y cuando nuestro pecado crea un abismo entre nosotros y Dios. Este abismo nos interrumpe en nuestra comunión con Él. Por eso muchas veces nosotros no nos sentimos confiados de poder llegar a pedir o a interceder por alguien o siquiera acercarnos a papá, porque nosotros en nuestra conciencia sabemos que hay algo que está mal y que no le agrada a Dios. Amén. Esto se lo estoy hablando a aquellos que ya fuimos salvos, a aquellos que en algún momento aceptamos de Cristo en nuestro corazón y decidimos seguir caminando en este caminar con Cristo. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. Es un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y de los valores que reconocemos al determinar el bien o el mal. Esto sucedió en Adán y Eva. Cuando aquellos dos en aquel huerto pecaron, a ellos se les activó la conciencia y ellos sabían en su ser que habían hecho algo que no le había agradado al Señor. Pero mire cómo nos han disfrazado la conciencia. La conciencia no opera en algún momento como un juez o como un legislador. No es aquella imagen que nos han mostrado donde usted tiene su angelito aquí a un lado y tiene su diablito aquí a un otro lado, ¿verdad? El angelito le está diciendo no hagas lo malo y el diablito le está diciendo haz lo malo, hazlo, ¿verdad? Esa no es la forma en que la conciencia opera. No es esa la imagen, ¿verdad? Sino que es en cambio lo que nos dice la palabra. Y lo que nos dice la palabra es lo que leímos en el texto de Romanos 2:15, donde dice que la conciencia nos sirve a nosotros como testimonio de lo que nosotros ya sabemos. Amén. Nosotros ya sabemos y ya entendemos en algún punto de nuestra vida, nosotros llegamos a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando nos habla acá de normas y valores, está hablando de lo que también nos han enseñado en nuestra casa. Por eso es importante que nosotros como padres inculquemos a nuestros hijos claramente, no con tanto adorno como yo les digo a algunos hermanos, sino que directamente y claramente diciéndoles qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ahora que nosotros tenemos esta oportunidad de salvación, entonces explicarle al niño y a la niña por medio de la palabra de Dios que esa es la que va a ser más eficaz en la vida de cada uno de ellos. Yo hubiera querido que desde niña me hubieran podido a mí explicar muchísimas cosas claramente para poder yo entender en algún momento de mi adultez por qué sucedían las cosas. Pero pues no hemos tenido algunos esa oportunidad y los que la tienen, pues en este momento yo los insto a que la aprovechen. La palabra de Dios nos dice que instruyamos al niño y aunque fuere viejo él, siempre va a acordarse. Acuérdese que se lo estoy parafraseando. Él siempre va a acordarse de lo que usted le está enseñando. Entonces, yo quiero así recapitular rapidito que en este texto bíblico
nos dice que la conciencia nos sirve de testigo. O sea, ella es la que nos dice, miren, ustedes están mal, ¿verdad? Esto que están haciendo está mal. Romanos 9:1, quiero que se vaya conmigo, donde dice, esta es versión Reina Valera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Nuevamente aquí nos está hablando de que la conciencia es la que seguramente le va a recordar a usted lo que usted ya sabe. Fíjese que encontré por ahí que un escritor escribió, este escritor se llama John MacArthur. Él describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indican cuando algo que hemos hecho está mal. Entonces, la conciencia a nuestra alma es lo que los sensores de dolor es a nuestro cuerpo. Esta inflige sufrimiento en forma de culpabilidad. Cuando usted está enfermo le duele algo, ¿verdad? Cuando usted está enfermo, eso es un sensor de dolor que le activa y le dice a usted que usted está malito, ¿verdad? Que está enfermo. Si le duele la cabeza, eso es una alerta. Eso es un sensor de dolor que el cuerpo emite. Pues la conciencia es lo mismo, solo que en nuestra alma. Entonces, esta, cuando se activa, inflige sufrimiento en forma de culpabilidad. O sea, empezamos a sentirnos ansiosos, empezamos a sentirnos culpables, aquello que yo dije no lo tenía que haber dicho así, lo que pensé no lo tenía que haber pensado así, y en total que nosotros empezamos a sentirnos culpables. Pero ve, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque esa también puede ser un arma muy poderosa para Satanás, para que usted empiece a abrir ese abismo del cual yo le hablaba anteriormente y que usted no pueda tener comunión con el Señor. Nuestra conciencia es confiable solamente cuando no nos lleva a elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y con esto le digo que aún estando nosotros en el Señor, la conciencia puede dejar de cumplir su función. Es por ello que hay cristianos, amado hermano, que yo se lo tengo que decir, viviendo en pecado porque no se conducen de una manera agradable a Dios. Por eso hay cristianos que no tienen la confianza en algún momento de acercarse a Dios. Por eso hay cristianos que hay días que sí vienen y días que no vienen, porque ellos saben perfectamente bien que su conciencia ha dejado de cumplir la función que Dios puso cuando nos creó en nosotros. Y fíjese que aquí es donde yo le pongo la lupa a este tema, porque ya que nuestra conciencia en algún momento entra en un estado de involución, en un proceso de involución, y entonces el primer paso en la involución de la conciencia va a ser una conciencia débil, sin fuerza, sin aliento. Usted va a andar ahí pensando que es culpable de todo, que no sirve para esto, que no sirve para aquello, y entonces ahí ese momento es aprovechado por el acusador porque usted está siendo débil en su conciencia. Entonces empieza ese proceso de involución y que es consecuencia, ¿sabe de qué? De la falta de conocimiento de la palabra. Lo que expone a la conciencia a ser contaminada fácilmente con diversas cosas, usted póngale el nombre. Amén. La conciencia débil conduce a la persona a contaminarse, a tropezar, a perecer y a ser heridos. Y entonces usted me va a decir, hermana, ¿y usted de dónde se fumó esto? Ahora quiero que me acompañe y que vea lo que nos dice 1 Corintios 8, del 9 al 12.
es un poquito largo, pero es necesario que nosotros sepamos cuáles son esas partes débiles y cuáles son esas consecuencias de la conciencia, del proceso de la conciencia en involución. O sea, que usted empieza a retroceder y a retroceder. Amén. Entonces, 1 Corintios 8, del 9 al 10 nos dice, del 9 al 12. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahí ya hay un tropiezo. Y aquí ya hay que está pereciendo, que él murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y aquí podemos herir. Entonces el texto lo que nos está diciendo es que nosotros fácilmente podemos contaminarnos, pero también al mismo tiempo contaminar a otros. Y llegar a ser esa piedra de tropiezo en ellos por la falta de conocimiento de la palabra. Mi papá a veces cuando nos manda o que alguien quiere que nosotros oremos por esa persona o algo, pues nosotros debemos estar bajo esa cobertura y bajo esta autoridad delegada para que no suceda esto que está pasando en este texto, lo que Pablo está explicando en este texto, donde les está diciendo que no podemos nosotros ser tropiezo para aquellos que están débiles. Amén. Porque entonces ellos en algún momento van a ser heridos en su conciencia y eso los va a contaminar y vuelve a otra vez ese proceso de involución y de no poder acercarse al Señor confiadamente. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos de tener conocimiento para no ser débiles. Amén. Entonces, una conciencia renovada, una conciencia que vuelve en sí, es una conciencia en un proceso de evolución. Este es el proceso que Dios quiere que cada uno de nosotros viva después del nuevo nacimiento. Amén. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos en algún momento estancados y débiles, mas Él bien quiere que nosotros vayamos de evolución en evolución, de gloria en gloria. Amén. Entonces, este proceso quiere que nosotros vivimos después del nuevo nacimiento, debería de ser con una conciencia renovada. Pero ¿cómo es una conciencia renovada, hermana Karen? ¿Cómo es una conciencia renovada? Una conciencia renovada tiene que ser fuerte. 1 Corintios 8:7 nos dice, es la conciencia que se ha fortalecido por medio de la palabra. Aquí 1 Corintios 8:7 nos dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces la conciencia debe ser fortalecida por medio de la palabra. Hechos 15:32 nos dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Otra de las cosas que hace fuerte y que nos da una conciencia renovada es la enseñanza de la palabra. Las buenas conversaciones. Mira, hermano, no vaya a la iglesia a hablar, perdóneme cómo se lo vaya a decir, pero no vaya a la iglesia a hablar tonterías. Amén. Vaya a la iglesia
a seguir hablando de la palabra del Señor. Es tan rico, tan enriquecedor poder compartir con otro hermano que le está entendiendo a usted lo que es vivir en Cristo, las maravillas que Cristo ha hecho en nuestra vida, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, poder compartir las historias de estos hombres y mujeres de la Biblia. Pero para ir a hablar tonterías, mejor puede irse a sentar ahí al Parque Central, porque ahí he escuchado yo que hablan cosas que no tienen sentido. ¿Sabe dónde también nuestra conciencia es renovada y se hace fuerte? En los discipulados. Porque usted lo que está haciendo en los discipulados es llenarse de conocimiento. El conocimiento de la palabra a usted lo va a hacer fuerte, a usted lo va a fortalecer y le va a ayudar a que pueda continuar con todas aquellas cosas que se nos presentan. Amén. Bueno, una conciencia renovada también es limpia. Amén. Primera de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Nuevamente, hermano, la palabra fortalece nuestra conciencia y la limpia. Además, debemos pedirle a Dios que la purifique juntamente con nuestro corazón. Debemos exponernos a la palabra. ¿A cuál palabra, hermana? A la palabra que es predicada, a la palabra que es enseñada, a la palabra que es leída. Un aspecto, mira hermano, un aspecto para permanecer en un estado de conciencia o de limpieza, de una conciencia limpia, un estado de limpieza, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Sabe cuál es? Servir al Señor. Servir al Señor. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Note usted aquí donde dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. Una conciencia limpia, una conciencia renovada, tiene un estado de limpieza cuando usted sirve al Señor. Ay, hermana, pero fíjese que yo tengo muchos pecados y la verdad servirle al Señor, eso implica que póngase a cuentas. Busque la solvencia delante de su Señor. Porque mira, hermano, lo que más necesitamos nosotros en la obra son servidores. Personas que estén dispuestas a servir al Señor. Y mire, pues una de las cosas que yo siempre platico es que yo sirvo al Señor también por agradecimiento, por tantas cosas que Él ha hecho a mi vida, por tantas cosas que Él ha permitido a mi vida y que me han hecho evolucionar. Porque no vaya a creer usted que los que estamos parados aquí en este altar nos ha sido fácil, no, hermano. Pero nosotros hemos permitido que nuestra conciencia haya sido renovada, que nuestra mente sea la mente de Cristo para poder hacer todas aquellas cosas y poder servir a aquel que viene atrás de nosotros también. Amén. Una conciencia renovada también es buena. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Mire, la buena conciencia es vivir en paz ante Dios. Es decir, saber que nuestra forma de ser, saber que nuestra forma de actuar le está agradando a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber que esto es, que mi conciencia es buena? Nosotros debemos de tener muy claro la importancia del bautismo en agua. El bautismo en agua nos hace a nosotros saber
de que le estamos agradando a Dios. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, fíjese que yo me recuerdo cuando iba a bautizarme, yo lo único que pensaba en ese momento era querer hacer las cosas bien delante de Dios, querer estar bien con Dios y agradarlo. Y yo sabía, según lo que me habían explicado en la enseñanza antes de bautizarme, era que una de las formas era pues bautizándome, ¿verdad? Para tener una buena conciencia y ahí purificar todos aquellos pecados que en algún momento me acompañaban. Entonces es importante que nosotros sepamos que en una conciencia renovada debe ser una conciencia buena. Bueno, vamos ahora con una conciencia también recta. Hebreos 13:18 nos dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La recta conciencia nos ayuda a conocer las cosas mejor, las cosas mejores y honestas, para practicarlas y para poder agradar a Dios, a papá. Uno de esos ejemplos de una conciencia recta es cuando usted está haciendo algo en su trabajo, que sabe que lo tiene que hacer bien, aunque nadie lo esté viendo. Eso es tener una conciencia recta, ser honesto en lo que usted está haciendo. Otro ejemplo de esta conciencia recta es aprender a dar. Amén. Aprender a dar. Con esto le quiero dejar el texto bíblico de Hechos 20:35. No se lo voy a leer por falta de tiempo, pero sí se lo quiero dejar ahí en su corazón para que usted lo pueda buscar. El dar, amados hermanos, eso es tener una conciencia renovada, recta. También padecer haciendo el bien. Nosotros vamos a ser, asediados, acusados, maltratados. Pero si haciendo eso, por amor a Cristo y por ser honesto delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor. Es importante ser también honesto delante de los hombres, pero delante del Señor nos va a llevar a una conciencia en evolución. Tenemos que hacerlo. Otra de las cosas, otro ejemplo de una conciencia recta es recompensar a nuestros padres. Hace unos días atrás hablábamos en el discipulado de honrarlos. Esto no quiere decir que usted esté ahí encima de sus papás, porque últimamente me he dado cuenta de que entre más avanzados de edad se van poniendo un poquito más necios y que no quieren, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Nosotros como hijos lo que nos corresponde es honrarlos. ¿Y cómo honramos? Mi papá decía algo en ese momento y decía, obedeciendo. La manera de poder nosotros recompensar a nuestros padres biológicos, nuestro padre del alma y nuestro padre del espíritu es obedeciendo. Esa es la forma. También tenemos que tener una renovación de la conciencia irreprensible. Hechos 24:16 nos dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto, hermano, nos capacita para no lastimar o dañar a nuestro prójimo. Y así no hacemos que otros pequen. Esta renovación de la conciencia irreprensible es un poco difícil en este tiempo, hermano. Nosotros debemos de mantener esa capacidad para no lastimar y dañar a nuestro prójimo, de ninguna forma.
de ninguna forma. Y de esta misma manera no permitimos que otros pequen, ¿verdad? Esto es como cuando usted va manejando, ¿verdad? Cuando usted va manejando y usted tiene una conciencia irreprensible, o sea, que está en evolución de esta manera, usted siempre va a tratar la manera de andar en paz. Porque esta conciencia irreprensible no nos capacita para no andar haciéndole daño a nadie. Ese mundo está lleno de muchos, pero muchos problemas, porque las personas ya no tienen conciencia ni de sus actos, ni de lo que dicen, ni de lo que hacen. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de tener una renovación de nuestra conciencia. Debemos tener una conciencia renovada, una conciencia que nos responsabiliza de las cosas que debemos hacer delante de Dios. Y no solamente para nuestro beneficio, sino para poder seguir evolucionando en este caminar en Cristo. Así que yo le quiero dejar hoy esta hermosa enseñanza, que la verdad me gustó muchísimo poderla compartir con usted, y pues también en el momento en que yo la leí y la estudié, me hizo pensar, ¿verdad?, en que todos los días nosotros debemos de renovar nuestra conciencia. Todos los días. No se olvide que en esta casa tenemos un discipulado, no se olvide que en esta casa hay palabra en abundancia para que usted pueda ser fortalecido, para que estos tiempos que vienen y de los cuales se nos han estado hablando, nosotros seamos fuertes. Amén. Entonces ahí donde usted está, por favor, acompáñame. Oremos, ¿verdad?, para que nuestra mente y todo nuestro ser integral sea renovado, para que nosotros podamos caminar en un proceso de evolución. Mas ya no esté usted estancado, creyendo que usted es débil, creyendo que usted no sirve en la obra del Señor. Usted no sabe lo importante que es en la obra del Señor. Entonces acompáñame ahí donde usted está, por favor. Amado Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Padre bendito, que con tu poder hermoso, el Espíritu Santo, Señor, podamos ser renovados en nuestra mente, Señor. Podamos ser renovados en todo nuestro ser, Señor. Y podamos caminar, Señor, delante de ti, agradándote, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Y si en algún momento, Señor, se nos hace dificultoso, Señor, que corramos, Padre bendito, a esa palabra eficaz, Señor, a esa palabra que también nos enseña, Señor, a esa palabra que también se nos predica, Señor, por medio de tus ministros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque en todo momento tú estás pendiente de tus hijos, Señor. Y hoy, Padre de la gloria, te agradecemos a ti y solamente a ti, Señor, por hablar a nuestra vida. Hoy te pido que bendigas con toda bendición la vida de cada uno de mis hermanos y que hagas vivo, Señor, este mensaje en sus corazones y sobre todo sobre su conciencia, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.